Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba a Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que por las palabras de ese santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Bueno, me complace para mí volver a estar con ustedes. La última vez que estuve con ustedes me fui muy emocionado, muy alegre por todo lo que el Señor estaba haciendo, por todo lo que el Señor estaba obrando, y al llegar me encuentro con grandes testimonios en medio de esta comunidad tan hermosa. Qué bendición poder estar con los servidores, personas crecidas en el Espíritu, personas que tienen hambre y tienen sed del Señor. Hoy hemos decidido, por mutuo propio, iniciar este retiro celebrando la Santa Eucaristía, porque la Eucaristía es el centro y el culmen de la vida cristiana, pidiéndole al Señor Jesús que Él nos bendiga y que esta bendición llegue a todas nuestras familias. Si hubiésemos buscado unas lecturas más apropiadas para iniciar este retiro, no hubiésemos encontrado unas mejores que las que la liturgia nos permite meditar en este día. Vean, mis hermanos, qué interesante esto. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículo del 1 al 8. Esta lectura es una lectura muy profunda que nos puede llevar a nosotros a pensar en nuestro ministerio y también a pedirle al Señor que nos libere a nosotros de toda cadena, de toda dolencia y de toda enfermedad. Jesucristo nuestro Señor, que es el Hijo de Dios, vino a este mundo a través de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El Señor viene a través de la Virgen, nace como nace una persona normal. El Señor pues se educa en medio de una familia. La familia es muy importante para Dios, tanto que Él le dedica el mayor tiempo de su permanencia en esta tierra, se lo dedica a su familia. De los 33 años que el Señor duró en esta tierra, 30 años se los dedicó a su familia, especialmente a su mamá. Y solamente 3 años de vida pública. Vea qué interesante esto. La familia es importante para Dios. El Señor inicia su vida pública. Ya nosotros sabemos, iluminados desde el Evangelio de San Juan, cómo el Señor inicia, alentado por la Santísima Virgen María, para que ayude a esta familia que está pasando por una necesidad pues muy urgente, muy grave, porque se les había acabado el vino, que significaba el motivo de celebración. El Señor inicia obrando este primer milagro al interior de esta familia, y de ahí el Señor empieza a extender la palabra a través de la predicación. El Señor que inicia su predicación llamando a todos a que se vuelvan a Dios, a la conversión, empieza a notar que las autoridades religiosas y políticas de la época se están oponiendo fuertemente a su predicación, porque la predicación del Señor era una predicación sanadora,
era una predicación incluyente, era una predicación liberadora, y todo el que se encontraba con nuestro Señor y Salvador Jesucristo era transformado. De hecho, el Evangelio de San Mateo nos dice a nosotros en el capítulo 5, 6 y 7 que el Señor sube al monte de las bienaventuranzas y desde allí da una nueva interpretación a la ley que había recibido el pueblo en el Antiguo Testamento. Porque una cosa fue lo que Dios quiso decir, la intención que Dios tenía cuando le entregó la ley a Moisés, y otra cosa es la manera en que ellos la entendieron y cómo la aplicaron para el pueblo. La aplicaron de una manera extraña, la aplicaron de una manera diferente a lo que Dios quiso decir, y por esa razón es que cuando el Señor sube al sermón de la montaña, el Señor dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, ahora yo les digo, y el Señor da la interpretación, el sentido evangélico de esta ley. Un sentido evangélico, como les digo, muy liberador. Resulta que el Señor Jesús, que asocia a otras personas a que le ayuden a Él para la extensión del reino, que se llaman los apóstoles, siempre estaba acompañado de ellos. El Señor siempre estaba acompañado de los apóstoles. Este es el caso que encontramos nosotros en la lectura que nos regala la liturgia para el día de hoy. Dice que en aquel tiempo este Jesús cruzaba un sábado por los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comérselas. Al verlo, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Qué interesante esto. El Señor va caminando y los discípulos siguen a Jesús. ¿Y por qué los discípulos siguen a Jesús? Si ustedes leen conmigo San Marcos en el capítulo 3, ustedes van a encontrar una expresión muy bonita. El Señor llamó a 12, los eligió como apóstoles y los llamó para que estuvieran con Él. El Señor llama a sus servidores para que estén con Él. Por eso siguen a Jesús. El servidor es aquel que sigue a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estas personas, que eran los apóstoles del Señor, iban con Él y sintieron hambre. Pero resulta que el día que iban con Jesús era un día sábado, el día más sagrado para los judíos. Y entonces los fariseos, los enemigos, observaban la acción de los apóstoles. ¿Qué es lo que iban a hacer? Para buscar cualquier cosita y poderlos acusar, para buscar cualquier cosita y hacer que la misión de ellos quedara totalmente en descrédito. Y entonces los apóstoles se pusieron a arrancar espigas para comer. Éxodo 34, 21 prohibía totalmente eso. Cualquier trabajo que se hiciera en el sábado lo prohibía, especialmente sembrar y segar. Y entonces los enemigos esta acción tan pequeña la tomaron como si ellos estuvieran recogiendo el trigo como si fuera una siega. Le sacan la Biblia a Jesús. Le sacan la Biblia a Jesús para decirle: lo que tú estás haciendo está prohibido. Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que Dios descansó en el séptimo día. Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 6, dice: Dios ordena a guardar el sábado. Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, Dios dice que nadie podrá trabajar el sábado. Y entonces, ¿por qué tú lo estás haciendo? ¿Por qué estás caminando? ¿Y por qué tus discípulos están segando, están recogiendo el trigo en un día tan santo como el sábado? Vea qué interesante esto. El enemigo se pega de las cosas más minuciosas para hacernos perder el sentido de nuestro servicio, de nuestro caminar con Cristo. Usted que ha venido a este retiro, usted que va a profundizar algunas oraciones pidiéndole al Señor Jesús que tenga misericordia, el enemigo va a buscar lo más pequeño, lo más minucioso, también para hacer que usted pierda el sentido de estar en este lugar. Le va a sacar aquellos pensamientos más ocultos. Le va a sacar aquellos pecados que usted todavía no ha confesado, para hacerlo sentir a usted nada, para hacerlo sentir a usted vil, para hacerlo sentir que usted que va detrás de Jesucristo está perdiendo el tiempo. Y algunos dirán: ¿y yo qué hago aquí?
¿Yo qué hago aquí encerrado 3 días, viernes, sábado y domingo? ¿En son de qué? Si yo soy un pecador, yo no sirvo para nada. Algunas personas, el demonio les va a poner ese pensamiento. Los apóstoles iban detrás de Jesús y los enemigos les sacaban las cosas más pequeñas para hacerlos perder el sentido del caminar con Cristo. Tus apóstoles, tus discípulos están pecando, le están diciendo. Tus discípulos son unos pecadores porque están transgrediendo el sábado. Están yendo en contra del día más santo que tiene el pueblo judío. Están transgrediendo las leyes de Dios y por lo tanto lo que le están diciendo a Jesús es: tus discípulos, tus servidores son unos pecadores. Les quieren sacar el pecado en cara a estas personas. Duro esto, mis hermanos, porque esto nos va a pasar. Esto nos va a pasar este fin de semana. Y qué bonito que podamos nosotros reconocer tal vez nuestra vileza, reconocer tal vez nuestro pecado y podamos entregarle este fin de semana nuestro pecado, nuestra vileza a Dios. Pero vea lo que dice la Biblia. Si tú vas a dar una ofrenda y en el camino te acuerdas que tienes algo en contra de tu enemigo, deja la ofrenda frente al altar y ve y ponte a prueba, ponte en paz con tu enemigo. Y después de que te pongas en paz con tu enemigo, después ven y pon tu ofrenda sobre el altar. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo y Satanás. ¿Y qué significa ponernos en paz con nuestro enemigo? Que si el diablo le quiere este fin de semana sacar sus pecados a la luz pública, que si el diablo este fin de semana le quiere hacer notar la vileza de su obrar, de su pasado, usted tiene que responderle al diablo lo siguiente: sí, es cierto, soy un pecador, pero este pecador ha sido comprado, ha sido lavado con la sangre de Cristo, porque Dios me ha perdonado. Dice San Pablo: Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. He sido justificado por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Vea qué interesante esto. Sí, somos pecadores, pero tenemos que entregarle nuestra vileza, nuestro pecado. Yo he venido como sacerdote para servirles a todos ustedes. Cuando quede el tiempo en medio de las alabanzas, o tal vez en algún momento, yo me puedo sentar a confesarlos para que ustedes se pongan en paz. Me puedo sentar a confesarlos para que ustedes tengan una sanación total en este retiro. No solamente del cuerpo, como se lo vamos a pedir, del espíritu, como se lo vamos a pedir al Señor, sino también de nuestra moral, poder ser sanos totalmente. Los enemigos de Jesús les querían sacar los pecados a los apóstoles, o los querían hacer ver como pecadores. Están transgrediendo la ley, están yendo en contra de la ley, los están haciendo ver como pecadores con la Biblia en la mano. Le están sacando al Señor la Biblia. Están diciendo la ley lo prohíbe, es decir, están sacando una interpretación bíblica. ¿Cuántos enemigos de nosotros utilizan la Biblia para hacernos quedar mal? ¿Cuántos enemigos de nosotros utilizan la Biblia para decir a la Biblia lo que ellos quieren? Vea qué interesante esto. Cuando el Señor estaba en el desierto, en ayuno, dice que duró 40 días con sus noches, y al llegar el día 40 el Señor siente hambre, y al sentir hambre se acerca al tentador, y el tentador le cita la Biblia a Jesús: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en panes. Y el Señor les responde con la Biblia: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo sigue tentando a Jesús con la Biblia, le saca al enemigo, siempre le saca la Sagrada Escritura a nuestro Señor Jesucristo y lo trata de atacar, lo trata de hacer quedar mal con la misma palabra. No solamente el enemigo, el diablo, sino sus enemigos humanos, los fariseos, los saduceos y todos los demás, trataban de hacerlo quedar mal con la Biblia. La ley prohíbe, le estaba diciendo, con la Biblia en la mano, están acusando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día muchos enemigos también, con la Biblia en la mano, están, hermanos, acusándonos a nosotros de X o Y cosas. ¿Cuántas veces, hablando de los enemigos de la Santa Iglesia Católica en este momento,
muy puntuales, los hermanos protestantes, cuántas veces se acercan a un católico con la Biblia en la mano y le dicen, es que la Biblia dice esto y usted está haciendo aquello. Y cuando uno tiene un desconocimiento de la Biblia, hasta lo hacen sentir mal. Cuánta gente dice, padre, es que un evangélico me está diciendo que yo soy un idólatra, que Jesús no está en la Eucaristía, que la Virgen María tuvo más hijos, entre otras cosas, y lo sacan según ellos de la Biblia, porque les citan la Biblia. Sin embargo, cuando una persona tiene un conocimiento de la Sagrada Escritura, con la misma Biblia se puede defender. Esto es lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo saca de la misma Sagrada Escritura 3 ejemplos fundamentales para estas personas, que le dan una respuesta a estas personas y que los deja absolutamente callados porque no encuentran una refutación frente a las propuestas hechas por Jesús. Vea que la Biblia para nosotros se divide en 2 grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento para nosotros los cristianos se divide en 4 partes: la ley, lo que llamamos el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y sapiensales y los libros proféticos. 4 partes. El Nuevo Testamento también se divide en 4 partes. ¿Cuáles son? Los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. 4 partes. Para los judíos, el Nuevo Testamento no tiene valor. Ellos no aceptaron a Jesús de Nazaret. El Antiguo Testamento para los judíos sí tiene valor y se divide en 3 partes. Lo que un judío llama la Tanakh. Tanakh. T-N-K. La T por la Torá, la ley. Los Neviín por los profetas y los Ketubín por los demás escritos. Si ustedes leen el prólogo del libro del Eclesiástico, dice esto: la ley, los profetas y los demás escritos nos han comunicado a nosotros muchas cosas. Esa es la manera en que el judío dividía la Biblia. La Biblia total para el judío era la ley, los profetas y los escritos. Y entonces el Señor, al escuchar a estas personas, enemigos, que le están sacando la Biblia para tratar de hacerlo quedar mal, el Señor cita 3 ejemplos tomados de la Sagrada Escritura. Cita un ejemplo de los libros históricos, un ejemplo de los libros legislativos y otro ejemplo de los libros proféticos. Citando a los libros históricos, cita una dimensión que es la realeza, el rey David. Al citar los libros legislativos, cita otra realidad que son los sacerdotes, el sacerdocio y los profetas. Reyes, profetas y sacerdotes son tomados como ejemplo de nuestro Señor para que estas personas entiendan que lo que ellos están diciendo no es como lo dicen, sino que tiene una connotación totalmente diferente. Primer ejemplo, el ejemplo del rey David. Segundo ejemplo, el ejemplo de la acción sacerdotal. Y tercer ejemplo, la misericordia y la compasión predicada por los profetas. El Señor Jesucristo le dice a los fariseos: ¿no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? Vea qué interesante esto. El Señor les cita 1 de Samuel, capítulo 21, versículo de 2 al 7. Si ustedes leen Samuel 19, 15 en adelante, ustedes van a caer en la cuenta de cómo el rey Saúl, que era el enemigo del rey David, quería matarlo. ¿Y por qué el rey Saúl se volvió enemigo de este hombre llamado David? Porque sintió celos, sintió envidia. Porque cuando salían a la batalla, Dios obraba grandes prodigios a través de este hombre, acabando con los enemigos. Y entonces las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000, y el pueblo glorificaba al Señor. Y entonces Saúl dijo: ¿cómo así que yo siendo rey dicen que yo maté 1000 y David siendo solamente un niño que mató a 10,000, solamente le falta ser rey, pero antes de que sea rey lo voy a matar? Y quería acabarlo. No lo mató por Milcá, su hija, y por Absalón, el hijo de este hombre llamado el rey Saúl. Y entonces David sale huyendo. Y al oír David, se va aproximadamente con algunos hombres y llega donde un sacerdote,
iba acompañado de otros 4 hombres, algunos dicen que eran más. Le pidió solamente 5 panes. Dame 5 panes para comer yo y para comer mis hombres porque tenemos hambre. Y el sacerdote le responde, no tengo panes, solamente tengo los panes de la presencia. Resulta que en el Antiguo Testamento se presentaban 12 panes delante de la presencia de Dios. Cada pan representaba a una tribu del pueblo de Israel. Y entonces estos panes eran panes sacratísimos, que solamente se los podía comer Aarón y los hijos de Aarón, símbolo sacerdotal. Eran panes no solamente sagrados, consagrados, sino sacratísimos en el Antiguo Testamento. Y entonces le dice este hombre llamado David que si tenía algo para darle de comer, y dice que no tenía más sino los panes de la presencia. Y entonces le dice, pues tráeme esos panes que me los quiero comer. Y sacaron los panes para dárselos a comer a este hombre llamado David y a sus compañeros. Y entonces el Señor Jesucristo le saca ese ejemplo. ¿No han oído acaso que David, ahí en 1 Samuel capítulo 21, versículo del 1 al 7, se come los panes de la presencia que estaban reservados para los sacerdotes, él y sus compañeros? Y entonces, ¿por qué el Señor le dice esto? Porque los judíos tienen a David como el rey más grande del pueblo de Israel, y ninguna persona sensata al interior del pueblo de Israel iba a criticar al rey David. Ninguno lo iba a criticar de ninguna manera. Y entonces este primer ejemplo lleva a este pueblo a que sencillamente se quede callado. Los fariseos se quedan callados frente al ejemplo del rey David, los libros históricos. Sigue otro ejemplo, el ejemplo legislativo. Le dice el Señor, tampoco han leído en la ley que en el día sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en ningún pecado. Los fariseos estaban diciendo que los apóstoles eran unos pecadores. Los enemigos querían sacarle el pecado en cara a los apóstoles del Señor. Sin embargo, el Señor dice, los sacerdotes también transgreden el sábado sin incurrir en ninguna culpa. Pues yo les digo que aquí hay algo mayor que el templo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, el día sábado era el día en que los sacerdotes más trabajaban. ¿Por qué? Porque tenían que oficiar en el templo. Y en ese tiempo se ofrecían muchos sacrificios. Y los sacrificios eran de animales. Se ofrecían corderos, bueyes, palomas, entre otros animales. Y entonces los sacerdotes tenían que tomarlos, levantarlos, degollarlos, arreglarlos para podérselos presentar a Dios, limpiar, barrer y hacer todo lo que le mandaba la ley. Sin embargo, los mismos sacerdotes que trabajaban más que cualquier otra persona no incurrían en pecado porque alguien los tenía que hacer, porque estaban al servicio del templo. Y el Señor le dice, y aquí hay algo mayor que el templo. ¿Y quién es esto o él que es mayor que el templo? Pues el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Y si los apóstoles estaban haciendo algo, era algo legítimo. ¿Por qué? Porque estaban con el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea qué interesante esto. Entonces, frente a esta explicación legislativa, los fariseos también se quedan callados. Y el último ejemplo, el Señor toma los libros proféticos. El profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que cualquier otra cosa. Y esto es algo que nos tiene que comunicar mucho a nosotros. Conocimiento de Dios más que cualquier otra cosa. Si hubieran comprendido lo que significa misericordia quiere y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen la culpa, porque el Hijo del Hombre es mayor que el sábado. Es decir, los fariseos estaban condenando a los apóstoles y los apóstoles no tenían ninguna culpa. Los estaban condenando solamente porque no tenían misericordia. ¿Y qué es tener misericordia? La palabra misericordia, que tal vez ustedes la han meditado mucho, porque son muy devotos a nuestro Señor de la Divina Misericordia. Que muchas veces nosotros, por no tener misericordia, lo que hacemos es aplastar al otro. Y el Señor dice, no debemos aplastar al otro, debemos levantar al otro, dice el Señor. No debemos condenar a aquel que no tiene culpa, debemos levantarlo porque ya ha sido redimido por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si en este fin de semana el diablo nos quiere engañar, nos quiere mentir, nos quiere dividir, nos quiere separar, nos quiere alejar de Dios, debemos decirle, no
tienes poder sobre mí ni sobre mi familia, porque he sido apartado, he sido consagrado para Dios. ¿Y por qué he sido consagrado para Dios? Porque he sido apartado al servicio de Dios solamente por una cosa, por la misericordia infinita de Dios que ha sido derramada sobre mí y sobre mi familia. Amén. Fuertes aplausos, Jesús. Y el Señor que nos ha apartado, nos ha llamado a su servicio porque somos servidores de Él. El Señor quiere que nosotros nos dediquemos a hacer su obra y por esa razón es que estamos este fin de semana en este lugar. Nos hemos apartado del ruido, nos hemos apartado de nuestras familias para encerrarnos aquí y permitirle al Señor que haga su obra en nosotros. Permitirle al Señor que nos sane, que nos libere, que nos limpie, que nos transforme, que nos levante, pero también permitirle al Señor que nos forme, como dirían por ahí algunas personas, que nos llame, que nos unja y que nos envíe a su servicio, a su ministerio. Para eso es que hemos sido llamados. Ustedes son servidores, han sido apartados para el servicio de Dios, han sido consagrados para el servicio de Dios, han sido hechos sagrados por el mismo Dios y Dios los quiere enriquecer con sus dones y con sus carismas para que ustedes salgan de este lugar a extender el reino de Dios. Y mucha gente, cuando ustedes salgan de este lugar a extender el reino de Dios a través de la predicación, van a querer hacer lo que quisieron hacer con los apóstoles. Le van a decir, pero ¿por qué estás al servicio de Dios si es que tú eras esto? Si tú eras aquello, van a querer sacar el pecado en cara. A mí me pasa mucho. Yo en mi pasado fui drogadicto, satánico, ladrón, vicioso, una cantidad de malas costumbres y hábitos tenía yo. El Señor me sacó de este mundo, me puso a su servicio. Sin embargo, hoy en día hay gente que dice, ¿cómo este hombre que era tan pecador, este hombre que estaba buscado para matarlo porque el mundo no daba un peso, cómo este hombre está predicando la palabra del Señor? Y sí, señores. ¿Y por qué? No por virtud personal ni por mérito propio de ninguna manera, solamente por una palabra, porque Dios tuvo misericordia de mí. Pero pasa algo hermoso, que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Allí donde el mundo más nos deformó, donde la vida más nos dañó, donde el demonio más nos atacó, Dios se gloría en utilizarnos. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, diría el apóstol San Pablo. Cuando soy débil, soy fuerte porque Dios se gloría en la debilidad. Dios se gloría en la miseria, diría San Pablo, de lo vil del mundo. Dios toma lo vil del mundo para poder sorprender a los sabios. Y eso somos nosotros, somos lo vil del mundo. Somos lo despreciado y lo despreciable para los demás. Pero Dios nos ha llamado para iluminarnos, para bendecirnos y para que nosotros, a través de nuestra manera de vivir, extendamos su reino en este mundo para que muchos conozcan a nuestro Señor Jesús. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Pero para poder salir ahí a entregar, debemos llenarnos solamente de misericordia. La misericordia, se lo repito, es tener el corazón abierto ante el pecado del otro, no para aplastarlo, no para sacarle el pecado en cara, como lo están haciendo los fariseos, sino para acogerlo, no para excluirlo, sino para acoger a las personas, para comunicarles el amor de Dios. Y Dios quiere que en este fin de semana nos llenemos de su misericordia. Cuando nos volvemos nosotros misericordiosos con el otro, podemos hacer la obra del Señor. Vea a la Virgen María. La Virgen María está tan llena de misericordia que la Iglesia Católica la reconoce como Madre de Misericordia. ¿Y qué quiere decir Madre de Misericordia? Que la misericordia de Dios es eterna, pero Él ha querido darla a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre. Por esta razón la llamamos Madre de Misericordia. Vea qué interesante esto. El Señor nos quiere socorrer. El socorro del Señor es perpetuo y Él ha querido entregarnos ese socorro a través del corazón de su mamá. Por eso la llamamos Virgen del Perpetuo Socorro. Porque nos alcanza el socorro, nos alcanza el auxilio del Señor. El auxilio del Señor, Dios nos quiere auxiliar. Por esa razón la llamamos María Auxiliadora, porque Dios nos da su auxilio a través de su corazón. Qué interesante esto. Son títulos que hemos recibido
de la iglesia que le da a la Santísima Virgen María y que se van a hacer vida en nuestra vida este fin de semana. Esta mujer tan llena de misericordia, desborda en misericordia, que le llamamos Madre de Misericordia, porque la misericordia de Dios es eterna y Él la ha querido entregar a través del corazón de su mamá. Si usted no puede alcanzar este fin de semana la bendición de Dios por X o Y cosa, algunos dirán: Padre, es que me siento tan pecador que no merezco acercarme a Dios. Si usted se siente así, tan pecador, tan vil, que no merece la gracia de Dios, acérquese a través del corazón de la Santísima Virgen María, que ella también es refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, salud para los enfermos. Acerquémonos a la Santísima Virgen María, que ella nos va a llevar delante de su Hijo. Ella nos va a presentar delante de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos dirán: Padre, pero es que yo me siento tan imperfecto que hasta mi oración es perfecta. Vea lo que decía Santa Rosa de Lima: aún lo más perfecto para nosotros, que es la oración, es imperfecta. Y por eso se la entregamos a la Virgen para que ella la perfeccione y se la lleve a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, mis hermanos, comenzámonos un convencimiento personal de que necesitamos verdaderamente que Dios haga su obra en nuestra vida, pero busquémoslo a través del corazón de la Virgen, porque tenemos enemigos que nos van a hacer querer quedar mal, tanto humanos como no humanos, pero si lo buscamos a Él a través del corazón de su mamá, Él va a salir a nuestra defensa. Y el Señor que sale a nuestra defensa nos va a levantar, nos va a ungir, nos va a enviar, y nosotros como enviados, como apóstoles, vamos a poder extender su palabra en este mundo que tanto lo necesita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.